Seguimos hablando sobre este tema que tanto nos preocupa, la situación de muchos aspirantes o colaboradores eficaces en casos emblemáticos de corrupción a raíz de la muerte de José Miguel Castro, ex gerente municipal en la gestión de Susana Villarán, involucrada, por cierto, en una acusación bastante seria de mal manejo de muchísimo dinero, de aportes aparentemente irregulares. Soy Jorge Rodríguez, esto es Prueba de Fuego. Me acompaña el doctor Francisco Álvarez, abogado penalista. Bienvenido a RPP, doctor Álvarez. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A nivel general, ¿cómo queda la situación de los aspirantes a colaboradores eficaces o los mismos colaboradores eficaces en este nivel de inseguridad tan alto que estamos viviendo y por lo que vemos sin la protección adecuada? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué falló en este caso? Bueno, al parecer habría que ver qué es lo que ha pasado dentro de UDAVID, ¿no? Es decir, si es que han habido últimas comunicaciones de parte del colaborador a UDAVID respecto de mensajes extorsivos, respecto de algún tipo de intento o acercamiento físico al colaborador o su familia, y que además, naturalmente, el colaborador siempre va de la mano porque el acompañamiento de UDAVID va a depender del grado. Cuando uno está en un proceso de colaboración, la Fiscalía otorga grados de peligrosidad. En función de esos grados, por ejemplo, las personas de la Policía de UDAVIC pueden hacer un patrullaje permanente en la casa del colaborador o hacer visitas una vez cada 5 días, una vez cada 15 días, va a depender del grado de peligrosidad y naturalmente cuando el colaborador siente que hay una situación de peligro, automáticamente le comunica al fiscal y UDAVIC se encarga de hacer un mapeo de la situación de riesgo y luego emitir un informe. ¿Por qué? Porque UDAVIC, que forma parte de la Policía Nacional, coordina con la Fiscalía sobre las medidas de protección que tienen que tomar, porque en ese ámbito solamente intervienen estos dos organismos. El Poder Judicial no interviene para nada en lo que son medidas de protección. Entonces, Ministerio Público y Policía Nacional, coordinación a través de esa unidad, ¿correcto? Así es. Entonces, algo falló de ahí, no sé si en la coordinación o en alguna de las partes se ha registrado algún incumplimiento. Según lo que he visto en las redes y en lo que ha comunicado el Ministerio Público, no conocían aparentemente, o no se ha revelado, que hubiera una situación de peligro concreto respecto de la vida de José Miguel Castro. Pero habrá que ver si es que, estoy suponiendo, el colaborador fue amenazado, pero la amenaza fue de tal envergadura que le dijeron, si le cuentas algo al Ministerio Público, le va a pasar algo a tu padre, ¿no? Entonces hay que ver en esas indagaciones que está haciendo la Fiscalía por la muerte de José Miguel Castro, cuáles son las pruebas que se arrojan. A lo mejor el peligro fue de un momento a otro, ¿correcto? Y por eso es que se ha dado esta situación de muerte tan repentina, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, porque lo he escuchado también en algunas otras entrevistas de otros especialistas, que algunos están diciendo de que en realidad Susana Villarán ya no necesitaba tanto de Miguel Castro como una prueba de acusación en su contra, porque finalmente él ya había declarado. Hay que distinguir, porque una cosa es José Miguel Castro declarando como imputado y otra cosa es declarando como aspirante a colaborador eficaz. Y lo otro es cuando uno va a juicio, lo natural es que el testigo o el colaborador vaya a juicio oral, porque en juicio oral, en el caso de un colaborador eficaz, se presenta algo muy importante que la defensa antes no tiene, la posibilidad de interrogarlo. Entonces, naturalmente el acusado espera ese momento estelar para que el colaborador suba al despacho judicial y pueda ser objeto de varias interrogantes por la Fiscalía, por el juzgado y por los propios imputados que se han visto delados como consecuencia de la declaración dada por el colaborador eficaz. Obviamente esto ya no va a poder suceder en el caso de Susana Villarán, por obvias razones. ¿Esto termina favoreciendo a la exalcaldesa de Lima de una u otra manera? En parte sí. En parte sí, porque ya no va a repetirse, no se va a dar este momento estelar donde José Miguel Castro va a concurrir al juicio y va a poder ser interrogado. Pero también, por otro lado, hay que tener en cuenta, porque hay que tener una visión amplia del asunto, que hay otro fenómeno que se presenta en la colaboración y que eso no está totalmente regulado. ¿Cuál es? En teoría, la norma habla de que el colaborador tiene que, como lo ha explicado el doctor Salas, corroborar esa información. Si bien es cierto, esa denominación existe, el tema es que los fiscales tienen diferentes formas de ver la corroboración. Por ejemplo, hay fiscales que corroboran cuando está por terminar la etapa intermedia. Hay fiscales que corroboran la etapa de juicio oral. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Por qué te traigo este concepto tan importante? Porque si el fiscal no ha presentado los medios de corroboración del colaborador, ¿cómo el imputado se puede defender? Tendrá que llegar recién a juicio para defenderse. Eso del plano del derecho de defensa parece injusto. Entonces,
hay una ponderación que también tiene que hacerse, porque si a la señora Villarán no le han mostrado los elementos de prueba del colaborador, entonces no ha tenido momento cómo defenderse y cómo poder contrastarlos. Pero a la vez también, si el fiscal utiliza las declaraciones dadas como aspirante a colaborador eficaz y las introduce como prueba documental, si bien es cierto, podrá causar algún argumento de impacto si es que hay algunos vacíos, como por ejemplo cuando pasaba, si se decía si Barata había reconocido que se le había pagado a Alan García o a Nadine Heredia y no se tenía muy claro si era un sí, si era un no, si la traducción estaba mala, ahí es donde la declaración del colaborador en juicio oral cobra una importancia muy relevante. Y precisamente el doctor José Domingo Pérez ha dicho que no descarta la posibilidad de utilizar la versión de José Miguel Castro, ¿no? Lo ha dicho el mismo fiscal José Domingo Pérez. Entonces, hay una puerta abierta ahí, por lo menos para conocer si es que ha dicho algo importante, más allá de lo que ya todos conocemos. Claro, lo que pasa es que en estricto, en rigor, el artículo 481 habla que si el acuerdo es denegado por el fiscal o el juez no llega a homologar el proceso de colaboración eficaz, la información del colaborador no se puede usar en su contra. Pero la norma nunca se ha puesto en el caso de que el colaborador muera. Por eso mucho se pregunta, ¿y los abogados qué hacemos? Que no está mal, interpretamos. Pero no hay una norma precisa que nos diga qué es lo que se tiene que hacer, cuál es el camino o el sendero que el fiscal o el juez tiene que seguir. Y ahí entra la interpretación, entonces. Y lo mismo pasó en el caso de Odebrecht. Cuando se le revoca, también comenzó a haber la discusión. ¿Y qué va a pasar? ¿Se van a poder utilizar la declaración de Barata o no? Y vuelve el camino de la interpretación. ¿Y por qué le traigo esta colación? Porque, ahora que también escuchaba al doctor Salas, el proceso de colaboración, si bien es cierto, se ha debilitado en parte por el tema de los plazos, tiene todavía muchísimas reformas por hacerse. Por ejemplo, esto. ¿Y qué pasa, como te estaba comentando en la previa, si es que ya tenían el acuerdo? Porque en julio vencía el proceso de colaboración de José Miguel Castro, pero faltaba, que me pasa a mí en un caso, que el juez ponga la fecha de audiencia para tener la audiencia pública y aprobar. Entonces es probable que ya la participación de José Miguel Castro haya podido cerrarse, ¿correcto? Claro, con todo lo necesario para que su testimonio pueda ser utilizado. O me pongo en un último supuesto, ya había audiencia, pero el juez se demoró justo y no llegó a emitir la sentencia. Claro, desde esa perspectiva la justicia se ve injusto, porque ya tienes todo el camino hecho y pasa un hecho extraordinario, lamentable, como la muerte del colaborador. Entonces, creo que, como decía hace un minuto, el proceso tiene muchísimas reformas que no sé si este Congreso tiene legitimidad, tiempo y cabeza como para poder hacerlas. Llama la atención, eso sí, la poca protección que puede tener una persona que ha tenido información tan valiosa, ¿no? Estamos hablando de un caso en el que se habla de un manejo de por lo menos 10 millones de dólares que provenían de manera totalmente irregular. Entonces, llama la atención por lo menos la poquísima falta o la poquísima responsabilidad que se ha tenido por parte de las autoridades, se tendrá que investigar de quién, para proteger a un testigo tan valioso. ¿No cree usted, doctor? Y si a eso además le sumamos, no estoy tomando partido ni por uno ni por otro, estas pujas que hay, porque son de público conocimiento, aunque los fiscales dicen que no son pujas, entre la policía y la fiscalía. Sí. ¿Y por qué pongo esto como ejemplo? ¿Por qué? Porque es la policía la que se encarga del manejo de la protección. Entonces, allí donde tengas a un policía que tiene un interés detrás por un colaborador eficaz, porque al Ministerio del Interior le importa desprotegerlo, ¿no? Ahora que han habido los casos de la presidenta, por ponerte un ejemplo, los casos de Nicanor, entonces ahí ves cómo hay un conflicto, y yo le viví en un caso, en donde allá donde la gente pueda conseguir la información de dónde vive el colaborador, qué están haciendo, o pasó hace poco en un caso de una estafa grande del BBVA, donde un imputado conocía que le iban a detener, y encima tenía el total descaro de escribirle al fiscal para decirle que repiense, que reflexione. Entonces, en verdad, así como estamos viviendo una época de crimen alta, también estamos viviendo una época de filtración alta, que eso también menoscaba la labor del fiscal, la labor del juez. Es un problema global. Claro, además, doctor, esto demuestra también la crisis en la que se encuentra el sistema de justicia, ¿no? De la que hablábamos, y cuya muestra ha sido también esta pugna, este juego de tronos, choque de poderes por tomar el control de la fiscalía. Claro. Incluso la doctora Adela Espinosa nuevamente no tomó partido por nada y decía que la policía le quería quitar la seguridad, porque la seguridad de la fiscal de la Nación la da la policía. Entonces, si continuamos así, creo que algunos nos damos cuenta, capaz otros no, capaz otros se están empezando a dar cuenta, independientemente de tomar posiciones, insisto,
hay una crisis profunda institucional que está socavando mucho procesos, investigaciones, colaboraciones, en fin, ¿no? Que va a debilitar mucho, y cuando tengamos ese caso de los sicarios, donde no hay un color político, es muerte, es un delito de sangre, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar la policía con los colaboradores? Ahorita vemos esos casos políticos judiciales o judicializados políticamente, Claro. pero no estamos perdiendo mucho la mirada en los casos ya la criminalidad de sangre, los secuestros, las extorsiones, los homicidios. Claro. El ¿Cómo va a accionar del funcionar el sistema crimen de justicia? organizado, ¿no? Es que estamos en una profunda crisis y el proceso de colaboración eficaz merece darle una segunda o tercera mirada para empezar a poner candados y a empezar a reforzarlo, porque, por ejemplo, el tema de los plazos, y coincido con el doctor Martín Salas, en vez de mejorarlo, lo que generó son retrasos. Pusieron el tema del video. El tema del video es, yo lo vivo porque tengo algunos casos de colaboración eficaz, es un dolor de cabeza porque naturalmente no están acostumbrados. Ustedes saben mejor que yo que cualquier edición mínima, el investigado va a decir, lo editaron un segundo. Entonces, hay mucho por aprender todavía, y creo que la práctica nos va a seguir profundizando a todos en estos procesos, ¿no? Doctor Álvarez, y sobre el caso de José Miguel Castro, ¿cree usted que el fiscal, el doctor José Domingo Pérez, tiene algún tipo de responsabilidad en lo que ha pasado? Ahora, con la información que aparece, me da mi primera impresión es que pareciera que no. Quizás su mayor responsabilidad, por lo que he comentado, que se reformó el proceso de colaboración en marzo del 2024, es que me parecería una buena medida de sana transparencia, que yo estoy especulando, capaz el proceso ya había terminado y faltaba, como dije hace un rato, que el juez sentencie. Eso creo que sería importante, porque si no, decimos, ¿por qué se demoró tanto? Si ya sabía que los plazos ya estaban a la vuelta de la esquina por vencer, ¿por qué no los llegó a Entonces, cerrar? allí se habría una responsabilidad Ahí del yo doctor veo José que él Domingo Pérez. debe salir a explicar qué pasó en el ITRIN. Ya esa explicación no va a generar un efecto en el proceso, pero sí la idea de que el fiscal se condujo de manera responsable y proactiva, teniendo en cuenta que los plazos van a acabar. Ahorita todos los colaboradores o aspirantes están seguramente corriendo, porque esto es como cuando va a acabar fin de año y hay que comprar el vestido o el saco para la fiesta de fin de año, Claro. porque esos procesos fenecen sí o sí, la ley no ha dado más plazo en julio de 2024. Así tu proceso haya iniciado en el 20, en el 23 o en el mismo 24. Sería importante que el doctor José Domingo Pérez aclare entonces este tema de los plazos, ¿no? Claro. Específicamente. Sí, y eso creo que abundaría sobre el tratamiento que él le va a dar a la declaración como documental, y lo más importante, porque mucho se habla de la declaración, que él haya podido corroborar, pero como bien lo decía el doctor Salas, que pueda utilizarse la declaración es un tema que es abierto a discutir, pero lo más importante es que pueda utilizarse la información corroborada, las rutas del dinero, dónde depositó el dinero, quiénes fueron favorecidos, ¿no? Si hubo alguna operación económica donde intervino para favorecer a Susana Villarán. Eso es clave, porque el mismo 481 dice que cuando el proceso de colaboración se archiva, este es un tema diferente porque ha fenecido, la información, testigos, documentos, sí pueden ser utilizados. Ok, que podría ser también el caso de una u otra manera, ¿no? Claro, todo lo que él ha entregado y que ha podido corroborar, que es un verbo que está sujeto a la interpretación también, pero tiene que ser contrastado con prueba suficiente. Todo lo que él ha podido decir podrá ser utilizado en el proceso sin ningún problema. Ya que hablábamos de plazos, ¿cuándo vamos a poder conocer realmente una sentencia? No digo condenatoria, puede ser que no, dependerá obviamente del Poder Judicial. Y se lo pregunto, doctor Álvarez, porque se cuestiona también bastante eso, ¿no? ¿Por qué estos casos relacionados con corrupción duran tanto, pero tanto tiempo? Si nos referimos al de Susana Villarán, vamos ya por una década, ¿no? Aproximadamente, Sí, ¿no? sí, claro. Claro, una década, entonces suena como demasiado, ¿no cree usted? Sí, lamentablemente nos hemos acostumbrado, a pesar que el nuevo código fue vendido con la idea de oralidad, Sí, sumariedad, sí. entre otras Nos cosas, hablaron de volvimos procesos acelerados. a nuestra génesis, que es documento, burocracia, audiencias muy extensas, pruebas sobreabundantes, innecesarias de la fiscalía, procesos de colaboración también, hay que decirlo, muy amplios, muy largos, muy laxos, y todo eso genera también que, así como se critica las prisiones preventivas porque eran populistas, finalmente también debe criticarse los procesos que no llegan a concluirse, y menos aún con una sentencia condenatoria. Definitivamente. Bueno,